Jaramillo está allá. Ah, sí, está allá. A tirar. Sean todos cordialmente bienvenidos al Salón Rojo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde desarrollaremos el tercer coloquio Soberanía Comunicacional, una mirada comunicacional antibloqueo, en el marco de la tercera Convención de Comunicación Social y Tecnologías Libres. Inmediatamente vamos a entonar las notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar, mi padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Inmediatamente, himno de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Podemos tomar asiento. Saludamos la presencia de la viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria, profesora Marinela Vargas,
la profesora Sandra Oblitas Rusas, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, y la profesora Ana María Hernández, coordinadora nacional del curso de locución de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Vamos a disfrutar ahora del poema Prosa al Bicentenario de la Batalla de Carabobo, cortesía de la Dirección General de Cultura de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hola, soy Alfredo Ramos de la Coordinación de Cultura de la UBB Barinas Portuguesa, eje territorial guerrillero Maizanta. Reciban un saludo cordial y revolucionario de la familia ubebista de este eje territorial. Compartiré con ustedes glosa al Bicentenario de Carabobo. Un Bolívar visionario soñó nuestra patria un día, libre de la tiranía del imperio sanguinario. Durante 300 años, el cruel imperio español colmó estas tierras de horror y cometió mucho daño. Impuso su mundo extraño con cruz, pólvora y calvario. Saqueó como ruin corsario nuestras riquezas y gloria, pero un día parió la historia, un Bolívar visionario. Sin dar ni pedir cuartel, el gigante caraqueño jamás doblegó su empeño de echar de esta tierra a aquel imperio español tan cruel que a este pueblo sometía. Bolívar tenaz diría que con amor y optimismo, libre del colonialismo, soñó nuestra patria un día. Para echar al invasor y lograr la independencia, junto a arrojo, inteligencia y genio organizador, desató todo su amor, su ejército, valentía, que en Carabobo daría un triunfo sin parangón y nos dejó una nación libre de la tiranía. 2 siglos han transcurrido de aquella gesta gloriosa. Otro imperio hoy nos acosa, nos bloquea y mete ruido. Pero este pueblo aguerrido de espíritu libertario jura en el Bicentenario que junto a Bolívar y Chávez volverá a romper las naves del imperio sanguinario. Muchísimas gracias a la participación por la prosa al Bicentenario de Carabobo. Inmediatamente, palabras a cargo de la profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Ana María Hernández. Bueno, con todos los detalles técnicos, estamos en vivo, estamos en nuestra tercera edición de la Convención de Comunicación Social y Tecnologías Libres, y para mí es un honor pues trabajar en función de la comunicación y sobre todo construir la soberanía comunicacional, porque pensar esta categoría soberanía comunicacional ha llevado los últimos 9 años de mi vida y ha sido la posibilidad de conformar un cuerpo teórico desde la visión sociocrítica con la guía de la investigación en la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuyo propósito fue determinar la construcción de contenidos comunicacionales propios desde nuestra República Bolivariana de Venezuela y sus diversas posibilidades para resaltar en esa producción de contenido eso que nos identifica y a la vez nos distingue, que es el gentilicio, eso de ser venezolanos, venezolanas. En tiempos que nuestra nación ha sido atacada, bien sea por sus héroes de carne y hueso desde el proceso de la conquista, por allá nos parece hoy lejano, 1492. Pero tenemos también hombres como Huaycaipuro, Tamanaco, Caricuao, Baruta, y de las que no se mencionan, que son nuestras mujeres, Apacuana, Urquía, Urimari,
Ana Soli, y por supuesto, tenemos quienes dejaron la huella de defender el territorio diezmado, su impronta de libertad y el deslinde de esas botas imperiales que devinieron luego de siglos de gestas emancipadoras, donde la hazaña de un hombre, Simón Bolívar, y sus ejércitos dio independencia nada más y nada menos que a 6 naciones. Frente al acoso imperial, en el presente tenemos legados de libertad y Venezuela sigue impulsando liberación. Son otras gestas emancipadoras de pleno siglo XXI que en el paso del tiempo estamos recordando 200 años del 21 de junio de 1821 de la batalla de Carabobo. Cada venezolano es un arma de solidaridad, de lealtad, honestidad. Somos comprometidos con una causa, somos trabajadores y sobre todo somos pacíficos, mas no desarmados. Sin embargo, los medios de comunicación social nos describen todos los santos días de manera contraria. No solo los medios nacionales, también los internacionales se unen, con el objetivo preciso de olvidar que nuestra historia existe, que nuestros referentes culturales están y son luz, que entregamos nuestro patrimonio histórico, territorio y algo más sagrado, nuestra gente. Eso es lo que nos recuerda día a día los medios. Cuando hablamos de soberanía comunicacional, es la fortaleza que tenemos en resaltar nuestros códigos con la generación de contenidos por y para nosotros. Es producir una común acción de nuestra nación frente al desprestigio de nuestra moneda, la desvalorización del gentilicio venezolano de nuestras mujeres y hombres en desmedro de nuestros símbolos patrios, tema que también nos abordará ampliamente William Castillo en su intervención contra el bloqueo. Para llegar al concepto de soberanía comunicacional empleamos una metodología que nos diera luces ante un término que se emplea desde el Ejecutivo Nacional en sus planes nacionales como el Proyecto Simón Bolívar 2007-2013, leyes como el Plan de la Patria 2013-2019 y el 2019-2025, pero no se define qué se entiende por soberanía comunicacional. Por ello fue necesario incluir entrevistas en profundidad, análisis de programación, realización de talleres de producción radiofónica para productores nacionales independientes y sus responsabilidades en la generación de contenidos a fin de garantizar una nación soberana en materia comunicacional. Del mismo modo, se empleó esta entrevista en profundidad focalizada, pero con la presencia de informantes claves, tanto nacionales e internacionales, porque, estimados presentes todos, no hay información sobre esta categoría propuesta de acuerdo con criterios establecidos. ¿Qué es lo que nosotros estamos develando en esta investigación? Las narrativas de estos informantes nos permitieron una aproximación a la definición de la categoría soberanía comunicacional y su relevancia en la producción de contenidos radiofónicos dentro del escenario de investigación que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela, agudizada desde 1999 y cuestionada severamente por la ausencia de una política comunicacional que enfrente estratégicamente las constantes agresiones desde el interior de nuestra nación. Esta investigación también fue expuesta en escenarios internacionales como España, Chile, Bolivia y en diversas conferencias en nuestro país, determinando la importancia de la investigación. La soberanía comunicacional no es un tema de Venezuela, sino de cualquier nación que enfrente la intromisión de factores externos. Los ejemplos los tenemos muy cercanos, estimados todos. En Bolivia desde el 2008, en Honduras desde 2009, en Ecuador 2010. En Venezuela estamos bien claros que desde el 2014 hasta la actualidad tenemos las sanciones. Chile en el 2018, Colombia desde el 2019 hasta ahora. Y por supuesto, estamos intentando desconfigurar ellos mismos a Perú, que aún no asume la presidencia el recién Pedro Castillo, pero ya la mediática los denomina como
un asno. La investigación, elementos de gestión estratégica de radiodifusión pública venezolana para la soberanía comunicacional 2021 es un aporte de quien suscribe esta intervención y del quehacer investigador desde las aulas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de esta Convención de Comunicación Social y Tecnología de Información Libre CONSOTIL, que desde el 2019 llevamos adelante el desarrollo de coloquios Soberanía Comunicacional, una mirada desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta tercera edición estamos dedicando al análisis de las medidas coercitivas unilaterales, acción desmedida que mantiene el bloqueo a la República Bolivariana de Venezuela, mas no nos tienen vencidos. Para precisar la categoría soberanía en nuestra investigación, mencionaremos sucintamente su génesis, su vista de investigadores venezolanos, reiterando que en el ámbito comunicacional, o la acción de difundir mensajes de manera suprema y singular, existe una ausencia de lo que se perfila a continuación. Si recordamos desde Jacques Rousseau, a partir del libro El Contrato Social, 1762, enmarca su definición con unas variantes. Fíjense ustedes: pueblo, poder político y de soslayo nada más, la voluntad de ese pueblo que es colectiva, que no se puede vender, donar o ceder. Al no ser la soberanía, sino el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca enajenarse, y que el soberano no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. El poder puede transmitirse, pero no su voluntad. Sin embargo, y guardando por supuesto las distancias en el tiempo, tenemos un aspecto importante, que el general Tomás Moncanoa Abella, para quien el concepto de soberanía es dinámico, de acuerdo con lo expuesto en su obra inédita, Proyecto de Glosario Razonado en Términos de Seguridad y Defensa 2003, y expresa, fíjese, lo voy a leer así muy puntualito: la soberanía es la capacidad de autodeterminación que caracteriza al poder del Estado, por el cual se afirma su superioridad por sobre otros poderes, sin limitación ni subordinación para tomar decisiones sobre el espacio geográfico, la población y el sistema jurídico-administrativo establecido. Este concepto ha tenido una gran evolución entre los momentos que se tomaba el soberano sin ataduras de ninguna clase, en contraste con lo que sucede ahora, cuando la capacidad real que tienen los poderes supremos de un Estado para decidir y actuar dependen en parte de las limitaciones que le imponen sus compromisos voluntarios en la amplitud internacional. Esta visión de soberanía, desde una acción geoestratégica, entró en debate con las visiones de periodistas venezolanos y expertos internacionales que consultamos para nuestra tesis. En cuanto a la categoría soberanía comunicacional, comunicación ampliamente debatida y por demás conocida, la trabajamos desde el campo de la radiodifusión, en donde esta servidora tiene más años de experticia, y la visión del periodista investigador, el maestro Eleazar Díaz Rangel, nos precisó con una pregunta cuestionadora: ¿realmente podemos referir que tenemos una soberanía comunicacional? Y ya para concluir esta intervención, tenemos que la soberanía comunicacional se constituye en un método para la construcción del saber humano, desde un punto de vista hermenéutico, en emanación, no está hecho ni terminada. En lo que respecta a la radiodifusión pública venezolana, posee una naturaleza compleja por los procesos de cambio de la información y sus aspectos multidimensionales, que van más allá de su comprensión y significación contextualizados en la realidad particular de la nación venezolana en la actualidad. Y en este sentido, voy concluyendo que la categoría soberanía comunicacional convergen en procesos de comprensión y concientización de la realidad de la nación, en la generación de conocimientos que debe considerar su función social, que implica una concepción de la comunicación por medio del acto de investigar, una acción sistemática y socializada que abarca temas y problemas emanados de la sociedad en su contexto.
que son estudiadas por actores diversos adscritos a grupos académicos también disímiles, cuyas lógicas de pensamiento y de trabajo científico van a variar considerablemente de acuerdo al contexto. Por ello, la función de una comunicación que nos distinga, caracterice y permite apropiarse de ella como mecanismo propio de trabajo y difusión de la venezolanidad, que es la acción oligopólica del conglomerado comunicacional capitalista que nos quiere desdibujar. Muchísimas gracias. Bueno, y una vez presentado este trabajo, ya paso a hacer mi función ya como ancla. Y de inmediato le doy la palabra a damos la palabra, no a nuestra rectora, perdonen, estamos en vivo, sino al video de la profesora Jessica Pernía, quien nos presenta todo el trabajo de Tatuí TV desde una visión de la comunicación alternativa. Adelante. Saludos, soy Jessica Pernía del equipo de Tatuí Televisión y también docente del Centro de Estudios en Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es muy grato para mí participar en esta Convención Nacional de Comunicación y Tecnologías Libres, así como en este coloquio de soberanía comunicacional, donde estaremos conversando un poco de la experiencia de Tatuí Televisión en el medio de las circunstancias actuales. Tatuí Televisión nace hace ya 14 años, en medio del auge de los medios comunitarios en Venezuela, a partir del año 2013, cuando el comandante Chávez asume una posición de liderazgo comunicacional y pedagógico en Venezuela, y en el que el comandante entonces hace su mayor esfuerzo para que exista un movimiento que vaya al campo de la batalla de ideas, que juegue un papel fundamental en la organización, pero también que juegue un papel en la construcción de una subjetividad revolucionaria, una subjetividad en el campo simbólico en nuestro país. Ese movimiento de medios comunitarios, vivió toda una escalada de experiencias que tuvieron que ver con su proliferación, en principio, digamos, auspiciada por una serie de leyes, normativas, reglamentos que le dieron piso para su nacimiento y para su fortalecimiento, tanto como el acceso a recursos. Durante el periodo de lucha con el comandante Chávez, recursos no faltaron para fortalecer los medios comunitarios, para fortalecer este movimiento y este auge. Sin embargo, tras el fallecimiento del comandante Chávez, digamos que la política de sostenimiento de los medios comunitarios fue mermando, no solamente por lo que significó su muerte, sino básicamente porque inicia ese proceso de escalada de sanciones unilaterales contra Venezuela, inicia una crisis económica, política que se ha ido profundizando, y en ese sentido, una vez que muchos medios dejan de captar de algún modo recursos, dejan de captar financiamientos, dejan de tener, digamos, una base material que los pudiera sostener, fueron desapareciendo. Tatuí Televisión de algún modo es un milagro en el sentido de que se ha logrado sostener a pesar de esta realidad venezolana, y bueno, muchos otros medios que subsisten fundamentalmente en el campo de la radio y los medios digitales, que bueno, esto también merece como hablarlo de manera particular, porque bueno, un movimiento mucho más nuevo que el movimiento incluso radial y el movimiento televisivo. En medio de todo esto, bueno, esta crecida exponencial de los medios, nosotros tenemos que reconocer también, y es muy importante para poder contextualizar una experiencia como la de Tatuí, que una vez que ocurre ese boom de los medios comunitarios en Venezuela, no necesariamente ocurrió un salto cualitativo en el sentido simbólico en nuestro país. La herencia la herencia del movimiento
de medios comunitarios no necesariamente dejó un salto cualitativo en la lucha revolucionaria. Digamos que puede ser que dejó saldos, como no, en el campo de la organización, dejó saldos en el campo de las experiencias, incluso de acceso a la tecnología, de acceso a la información, de construcción de nuevas formas de conocimiento, pero en el campo de la lucha revolucionaria, el movimiento dejó mucho por hacer. Y más tarde que temprano, en la medida en que nace la crisis, esa cantidad de medios que tenía que haber tenido una respuesta mucho más significativa frente a una crisis, más bien empezaron a retroceder y a desaparecer. Esa fue una realidad que nos acompañó hasta ahora. Necesitábamos de una subjetividad revolucionaria, de la construcción de esa subjetividad, y el movimiento, quizás haciendo autocrítica, sin ser demasiado duro con nosotros, pero haciendo una necesaria revisión autocrítica, pues no tuvo la posibilidad de impulsar esa subjetividad. El comandante Chávez incluso en algún momento intentó superar esta situación, incentivando la creación de una red de medios, así que los medios no estuvieran aislados y fragmentados entre sí, lo cual hacía, por supuesto, que se aislaran aún más en el sentido de poder crear una fuerza simbólica o de producción de contenidos o de producción de subjetividad suficientemente sólida. Entonces, bueno, el comandante Chávez intentó abrigar al movimiento para que se organizara mejor, para que se integrara más y para que en conjunto pudieran generar unos resultados diferentes. Sin embargo, bueno, el movimiento no terminó de despegar de algún modo, y bueno, una prueba de que lo que estamos diciendo no es mentira es que, bueno, frente a una situación como la que estamos viviendo ahora, producto de las sanciones unilaterales, producto del bloqueo, producto del imperialismo, producto de las fallas internas, de las malas jugadas de la oposición venezolana, el movimiento está prácticamente ausente. Y bueno, esto podemos revisarlo de muchas maneras, pero una de las caracterizaciones que nosotros hemos hecho como organización es precisamente que el movimiento de medios comunitarios no escapó de la lógica rentística petrolera, y esto es algo que nosotros tenemos que revisar una vez que Tatuí revisa de algún modo, ¿no? Una vez que uno deja de percibir recursos, de que cierta estabilidad material existía en la medida en que había la proliferación de medios, pues los medios simplemente, muchos desaparecieron. Muchos no participan en este momento de esta batalla simbólica tan importante que hay en Venezuela, la Venezuela actual, y bueno, los demás hemos tenido prácticamente que sobrevivir a esta circunstancia, entender esta lógica, intentarla romper para poder sobrevivir a ella. Que en un proceso revolucionario tengan los medios comunitarios un papel tan marginal, que en un proceso revolucionario los medios públicos tengan un papel tan trivial, y que al contrario, en medio de este proceso, los medios privados tengan un papel tan feroz y tan agresivo, pues nos hace ver que tenemos todo un desafío por delante, todos unos desafíos por delante que enfrentar y que resolver. Sin embargo, bueno, en medio de estas circunstancias, la crisis, digamos, esta forma en que nos pusieron entre la espada y la pared, esta situación de venida, luego de la muerte del comandante, luego del recrudecimiento de las sanciones, luego de la complicación de algún modo de la situación nacional, básicamente nos tuvimos que espabilar, tuvimos que de algún modo romper la miasma, saber que en el medio de estas circunstancias no podíamos dejarnos llevar por la corriente, y eso nos animó a hacer algo. Era menester que nosotros hiciéramos algo, que los medios comunitarios que quedamos, que como los centros de organización comunitarios en el área que fuera, incluyendo los medios, hiciéramos algo, o hacíamos algo o perecíamos. Nos damos cuenta que nuestro peor enemigo
no estaba haciendo la crisis en sí misma, no estaba haciendo ni las sanciones unilaterales, ni el imperialismo, ni la derecha rancia, ni siquiera el gobierno, aunque todos ellos tienen su cuota de responsabilidad, sino que nuestro peor enemigo en medio de la crisis estaba haciendo la despolitización del venezolano y de la venezolana, fundamentalmente del pueblo revolucionario venezolano. Porque, insistimos, en medio de estas consecuencias del bloqueo criminal, imperialista, en medio de ese papel pusilánime y apátrida que ha tenido la oposición venezolana, en medio incluso de las complicaciones y pugnas que hay dentro del gobierno bolivariano, nosotros sabíamos que el peor enemigo era la despolitización, que la despolitización fundamentalmente abrigaba al pueblo venezolano, al pueblo revolucionario venezolano, y que la gente cuando tiene que resolver, cuando tiene que comer, cuando tiene que buscar qué hacer para sobrevivir, básicamente va abandonando la lucha, y nosotros no podíamos permitir que esto pasara, no podemos permitir que esto pasara, porque la gente va abandonando, la lucha se va difuminando, la gente se va aislando, y el papel entonces de nosotros, o bueno, de un medio comunitario como el nuestro, era no permitir que esto pasara. Entonces, bueno, nos proponíamos la idea, ¿no? Reconstituimos la idea del comandante Chávez, las 3R, de que era necesario, en este sentido, repolarizar la lucha en Venezuela, saber que sí, que hay dos bandos, que hay una lucha de clase feroz y que continúa, que además hay que moralizar, porque hay que acompañar la moral del pueblo venezolano que resiste, que es el que está ahí resistiendo, haciendo sus sacrificios, etcétera, etcétera, y que hay que definitivamente repolitizar. Entonces, bueno, es como los objetivos que se pone Tatu y Televisión como medio comunitario y como organización en este contexto. Entonces, bueno, es cuando un medio como Tatu y Televisión se monta en los patines, como decimos muchas veces coloquialmente, y espabila de algún modo frente a la situación y como un deber revolucionario dice, no, tenemos que acompañar las luchas del pueblo, es nuestro deber acompañar en los procesos de formación, en los procesos de creación de sentido, en las luchas populares, acompañar y retratar la voz, los rostros de la gente que lucha, que permanece en la calle, que permanece en las organizaciones, y de alguna forma levantar la moral del combate, acompañarla como parte del pueblo y continuar, digamos, fortaleciendo el legado del proyecto chavista. Para Tatu y Televisión, en ese sentido, era un punto de honor, digamos, de algún modo, convertir a Tatuy en una herramienta de comunicación de esas luchas, de la defensa del proyecto bolivariano del comandante Chávez, y fundamentalmente la lucha de la conformación del Estado comunal, de las luchas comunales, que ha sido para nosotros ahora uno de los proyectos más significativos que hemos llevado adelante. Y así como acompañamos la lucha de las comunas, de la lucha comunera, acompañamos las luchas obreras, las luchas campesinas, las luchas feministas, las luchas estudiantiles, en fin, la variopinta cantidad de situaciones, luchas, batallas que tiene la gente a diario en cualquiera de los campos, educativo, cultural, artístico, obrero, productivo, etcétera. Y entonces nos montamos en ese objetivo cuando decidimos dar el giro, dar el cambio y decir, bueno, no estamos al aire como canal de televisión por las circunstancias sobrevenidas respecto al acceso a la tecnología, a mantener un canal al aire, etcétera, etcétera, y damos el giro y ponemos nuestra mirada en los medios digitales, en el campo de la virtualidad,
sin dejar de producir los contenidos audiovisuales que siempre han sido característicos de Tatu y Televisión. Y entonces, bueno, nace la serie Chávez Radical, que es una serie que ha sido una escuela para nosotros, en la que nosotros intentamos rescatar el pensamiento, el programa político del comandante Chávez, su evolución, mejor dicho, la evolución de su pensamiento, la radicalización de su pensamiento. Entonces escudriñamos en todos sus discursos, en todas sus presentaciones, buscamos dentro de ese pensamiento de Chávez esos núcleos, esas bases fundamentales del proyecto bolivariano. Nace la serie Fin de la Cita, es una serie que intenta escudriñar sobre los temas que están en discusión en el campo revolucionario, dar nuestra voz al respecto de estos temas. Nace la serie Entrevistas, cuyo objetivo es, bueno, tener una visión más especializada sobre temas de la situación venezolana, nacional e internacional. Tenemos la serie ¿Qué pasa en?, que ha sido una maravillosa experiencia que nos ha permitido conocer todo el territorio nacional, todas las luchas, la mayoría, no todas las luchas comunales, de la gente en los territorios, de los campesinos. Ha sido también una escuela para nosotros, por supuesto, descubrir toda la realidad al interior del país, lo que sucede, cosas muy crueles, muy duras, pero también cosas maravillosas, victorias que ha tenido el movimiento comunal y que, bueno, nos ha dado a nosotros una convicción mucho más grande por la lucha comunera, por la lucha comunal venezolana. Está la serie Fin de la Cita, todas son series audiovisuales hechas con las cámaras que tenemos, con los equipos que tenemos, con los compañeros y compañeras que forman parte de esta lucha. La serie Venezuela Análisis, que, bueno, busca ser una ventana de la situación venezolana en el exterior, bueno, y un sinfín de contenidos, entre luchas, por ejemplo, otra serie de nosotros que intenta retratar las batallas de muchos movimientos sociales, obreros, etcétera, en cualquier rincón en Venezuela. Y bueno, en ese sentido, bueno, nos armamos, nos reorganizamos, nos moralizamos nosotros también y de algún modo decidimos, bueno, poner nuestro empeño y nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra creatividad en el objetivo de acompañar las luchas populares, porque es que si no las acompañamos a nosotros, ¿quién las acompaña? Si el papel de los medios comunitarios no es acompañar estas luchas, entonces ¿cuál es? Es parte de las preguntas, de las interrogantes que nosotros nos hacíamos. No podemos abandonar el movimiento revolucionario, no podemos dejarlo a merced de estas contiendas que muchas veces deja al pueblo en la periferia, lo deja, digamos, no es parte de la discusión, no parece haber una voz del pueblo en las voces que se pugnan dentro de la subjetividad política y social venezolana. Entonces, en ese camino, bueno, sorteando todas clases de dificultades, Tatu y Televisión reafirma la idea de que no nos interesa solamente ser un medio, sino que descubrimos y reafirmamos que somos una organización política también. Entendemos que el medio no es un fin en sí mismo, sino que el fin que queremos alcanzar es precisamente el fin del socialismo, el fin del proyecto bolivariano socialista del comandante Chávez. Y en ese sentido, bueno, si tenemos que luchar contra el imperialismo, contra el bloqueo criminal, contra la burguesía, contra el reformismo, inclusive, pues lo hacemos. Y lo hacemos además con una cámara, o con la voz, o con un lápiz, o con la vida misma. Porque si nosotros, como parte del pueblo, no fortalecemos la lucha popular, no acompañamos la lucha popular, la lucha campesina, la lucha comunal, entonces ese descontento, esas luchas, esa fuerza viva va a ser capitalizada por la derecha y eso no lo podemos permitir. Nosotros ponemos la vida para no permitir que las luchas del pueblo las capitalice la derecha. Y en ese sentido existimos y en ese sentido
luchamos y en ese sentido somos un medio, como somos jóvenes revolucionarias y revolucionarios, que consideramos que la comunicación es una herramienta eficaz, necesaria, indispensable para la lucha revolucionaria. Muchísimas gracias a la profesora Jessica Pernía de la Universidad Bolivariana de Venezuela y ser integrante de la cooperativa Tatuí TV. ¿Quién expresa esa manera o visión de los medios de comunicación social y ese dar la vida por la defensa de la patria? Nos sigue en esta intervención William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, pero ante todo periodista e investigador, y que bueno, por ese Twitter está bien activo. Adelante, William, bienvenido a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Buenos días, muchísimas gracias, Ana María, rectora, Marinela, y bueno, a todos los compañeros y compañeras. Yo con su permiso voy a retirarme la mascarilla y para dirigirme brevemente a este foro que me recordaba Marinela hace unos minutos, que yo participé hace 2 años aquí en el primero. En el 2019. En la primera convención, así que bueno, siempre es un placer regresar y siempre es un placer venir aquí a la Universidad Bolivariana, hoy conectados por estas vías telemáticas. Realmente es muy interesante, bueno, lo que acaba de decir la profesora Jessica, la historia que acaba de contar, las reflexiones, yo creo que constituyen un punto central del tema que se está planteando en esta convención en relación a la soberanía comunicacional. Yo quisiera conectar sus reflexiones, que comparto absolutamente, que firmaría en un 99%, en relación a la evolución que ha habido con procesos de creación de estructuras comunicacionales y de experiencias comunicacionales que fortalezcan la revolución bolivariana y que fortalezcan la conciencia de nuestro pueblo, lo que la profesora Jessica llama la creación de sentido. Porque básicamente una revolución es un hecho cultural, no es solamente un hecho material. Una revolución es la construcción de una nueva realidad. Y la construcción de una nueva realidad no solo se produce por el cambio material de las condiciones de vida de una población, de un pueblo. Se produce fundamentalmente por la creación de un nuevo sentido, una nueva conciencia. En los años 60 se hablaba del hombre nuevo y la mujer nueva. Yo creo que más que la creación de un hombre o una mujer nueva, es la creación de una conciencia nueva. Es la creación de una conciencia propia. Es el rescate de la identidad. Porque sin ese sustrato espiritual, ideológico y de conciencia, es imposible sostener una realidad material. Y ese es el desafío de todo proceso revolucionario a lo largo de la historia. Los procesos revolucionarios no pueden sostenerse sobre la transformación de las condiciones materiales de vida. Se sostienen porque cambiando la realidad, que es extremadamente compleja, cambiar la materialidad de la vida, cambiar las relaciones de producción, cambiar la propiedad, transformar y transferir la propiedad a nuevos actores sociales, visibilizar y darle cabida y presencia a nuevos actores sociales, como ha hecho indiscutiblemente la Revolución Bolivariana. Lo que sostiene todo eso y nos dice la experiencia histórica de las revoluciones exitosas, como en el caso de Cuba, como en el caso de Irán, como en el caso de Nicaragua, es la construcción de una nueva conciencia. Entonces, claro, volver a poner la iniciativa sobre la idea de la soberanía comunicacional puede parecer una discusión teórica en el campo de la comunicación. Y sí, tiene, como Ana María señalaba en su intervención, algunos elementos ligados al debate internacional de estos temas. Yo quiero referirme a eso y luego pasar un momento a lo que considero es el momento actual que vivimos en Venezuela y cómo se aplica la idea de la soberanía comunicacional a un país bloqueado, asediado como Venezuela. Pero sin duda, el problema está mediado por una realidad internacional. La comunicación social en el mundo ha sido absorbida por el modelo del capital. El derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información viene siendo restringido de manera acelerada en el mundo, viene siendo privatizado. Los pueblos vienen siendo arrebatados, la voz de los pueblos le viene siendo arrebatada por la concentración de propiedad y por la concentración tecnológica.
Es decir, hoy cada día en el mundo hay menos medios. Pero además de haber menos medios, esos medios están más concentrados en pocas manos. Y además los nuevos medios que han surgido, sin entrar en ese larguísimo y complejísimo debate de los medios digitales, las redes sociales, pero solo señalar un elemento que está en el debate internacional, en el debate teórico sobre la comunicación, es que los nuevos medios que han crecido con el discurso de liberar a las personas de los grandes medios para que las personas asuman su propia voz, sea el caso de las redes sociales, han crecido sobre la ficción de que ya que todos tenemos una cuenta, podemos ser efectivamente comunicadores y empezar a dejar de depender de grandes medios que filtraban nuestra opinión. Entonces se ha construido una realidad que es multidimensional, como decía Ana María, que es abarcante, que es totalizante, pero que además oculta una tremenda falacia. Como el modelo es construido desde el capitalismo, se nos hace creer que ahora nosotros somos efectivamente emisores eficientes porque podemos tener una cuenta, ocultando el hecho de que ese sistema está más controlado que nunca. Y está controlado por eso que los cubanos acaban de describir muy bien en un documental extraordinario que invito a ver y que está libre en YouTube, que se llama La dictadura del algoritmo. Es decir, los nuevos medios, ya evidentemente todos nuestros profesores, Eleazar, pero todos los investigadores de la comunicación en Venezuela y en el mundo demostraron el poder, centralización, dominio, transnacionalización de los poderes mediáticos tradicionales, vamos a decir, la prensa tradicional, la radio y la televisión tradicional, incluso la industria del cine y la producción de sentido y de la música. Pero los nuevos medios, estos que surgieron fundamentalmente a partir de este siglo, del comienzo de este siglo, están hoy y constituyen hoy un poder mucho más, como digo, totalizante, mucho más dictatorial, porque se basan en el manejo de la tecnología y en el control a través de sofisticados instrumentos tecnológicos como es el manejo de la Big Data, como es el control de la intimidad, como es el control del movimiento, de la movilidad. Es decir, donde estamos monitoreados, donde estamos seguidos, nuestra palabra es filtrada, nuestra palabra es analizada, nuestra palabra es incluida en millones de perfiles psicográficos que son elaborados automáticamente para decir qué debemos pensar, qué información debemos ver, cómo debemos votar, cómo debemos comportarnos, qué es lo bonito y qué es lo feo. La subjetividad, la intimidad subjetiva del ser humano ha sido invadida, está hoy invadida. Y es un fenómeno que no podemos evitar. Podemos analizarlo y podemos deconstruirlo y pelear dentro de él, pero no podemos evitarlo. Esa es una realidad. Entonces, el concepto de soberanía comunicacional empieza a tener que enfrentar esa idea. Porque, por supuesto, alguien podría decir, la soberanía personal, individual, ahora está por encima, porque yo puedo crearme cuenta, o puedo crearme 10 cuentas y 10 personalidades y decir, tengo soberanía, porque nada me impide, salvo el propio algoritmo, cuando me bloquean la cuenta, porque dije algo incorrecto, que el algoritmo considera que no debo decir, entonces me bloquea la cuenta. Pero hasta ese momento, se supone que yo tengo el control de lo que digo, y eso es absolutamente falso. Entonces, recuperar la idea de la soberanía es recuperar algo que en toda la exposición de la profesora Jessica queda muy claro, que es el sentido político de la comunicación. No hay comunicación sin un sentido político, ideológico. No existe soberanía comunicacional sin una direccionalidad política e ideológica de un proyecto, de una idea. De la idea de una sociedad, de la idea de la transformación. La despolitización de la comunicación, como bien lo señala la profesora Jessica, a través de la experiencia de Tatuí y de la lectura que estos compañeros y compañeras han hecho de la realidad inmediata de los medios comunitarios, fíjense que lo podemos ver reflejado en una experiencia, pero la podemos reflejar a nivel mundial. Al vaciar de contenido, político la comunicación, deja de ser un instrumento transformador y se convierte en un instrumento conservador, alienado, en el sentido más clásico del término, en el sentido en que lo definió Marx. Porque Marx decía que la alienación es eso que siente, sin poderlo definir, el trabajador,
porque él produce un bien que no le pertenece. Él entrega su vida para producir algo que no es de él. Él recibe una migaja. Entonces, él se aliena respecto a su trabajo. Y hoy vivimos una suerte de alienación frente a la comunicación, porque creemos, simulamos participar, estamos en un mundo virtual donde se supone que participamos, creo que sea genérico al que se enfrenta el debate sobre la comunicación y sobre la soberanía comunicacional. Y ahora paso al segundo punto, en un país con unas características históricas específicas, es decir, un país en revolución. Este debate vale para todo el mundo, pero ¿qué características tiene un país que ha iniciado democrática y voluntariamente un proceso de transformación profunda de sus estructuras sociales, económicas, culturales? ¿Cómo se enfrenta una revolución a eso? ¿Cómo no se aísla, pero a su vez no se deja alienar por esos fenómenos? ¿Cómo construye la identidad nacional en medio de la desinterización, vamos a decirlo así, de la aculturización o la despolitización del término identidad nacional? Porque hoy quien habla de identidad nacional parece un obsoleto, Sandra, de la sociología de los 60, de los 70, ¿verdad? La identidad nacional. Y eso era un concepto respetadísimo en el mundo. Hoy quien habla de identidad nacional, ¿qué vas a hablar de identidad nacional en un mundo globalizado y virtualizado? Donde yo tengo amigos en Japón, en China, y puedo hablar, entre comillas, con ellos. Donde existe una suerte de ciudadanía universal. Yo me siento ciudadano universal, pero no me conecto con la comunidad ni con los problemas de mi calle y de mi barrio, pero me siento un ciudadano universal porque participo en un trending topic sobre un actor famoso, sobre una actriz famosa. Entonces me siento parte del mundo. Entonces, ¿cómo se lee ese fenómeno de la identidad y de la lucha por la soberanía en un país con una revolución, pero en un país que desde hace 6 o 7 años sufre un ataque multidimensional, económico, político, diplomático, cultural, simbólico e incluso paramilitar? Entonces no es cualquier debate y no es cualquier país. Es un debate muy específico, con unas características muy específicas, en un país con unas características muy específicas. No se puede leer ese debate como se lee en Europa, como se lee en Venezuela, o como se lee incluso en otros países de América Latina y el Caribe. Y ahí sí quiero hacer referencia a hechos muy claros, haciendo y conectándome con el tema del bloqueo y el antibloqueo. Nosotros no hemos terminado en Venezuela, los venezolanos y venezolanos, de asumir la profundidad, la gravedad y la trascendencia de lo que en este país ha sucedido en los últimos 6, 7 años. El bloqueo, incluso para quienes, muchos compañeros y compañeras que lo dejan, que critican, que lo cuestionan, pasa a ser como un argumento más del paisaje discursivo político. Es decir, decimos, el bloqueo, pero la corrupción, pero la ineficiencia, pero el burocratismo, y lo introducimos en una suerte de categoría estándar, igual a los demás, lo igualamos. Y por supuesto, el burocratismo existe, claro que existe. La corrupción existe y es un morbo terrible en nuestro país, en nuestra revolución, por supuesto que existe. Bueno, acabamos de ver unos ejemplos dramáticos, pero imagínense de lo que no sabemos. Porque la corrupción es una cosa que se oculta también, que solo sabemos ya cuando aparece. Entonces, cuando aparece nos parece grave, pero imagínense lo grave que debe ser lo que no sabemos. Entonces, pero hay un discurso y un relato que se viene imponiendo como de normalizar el bloqueo. Bueno, está la corrupción, está la burocracia, está la ineficiencia, ¿verdad? Está el bloqueo. No. Ni la burocracia, ni la corrupción, ni la ineficiencia, ni la inconsecuencia, o esas lecturas políticas sobre si hay un giro estratégico en la revolución. Ese es otro argumento que se viene introduciendo en el debate político, ¿no? Hay una suerte de traición histórica en marcha al proceso revolucionario. Han construido a través de las redes ese discurso, y mucha gente ha comprado ese discurso, que es distinto a señalar responsabilidades concretas en la gestión. Yo sí lo diferencio con claridad. Había referencias o responsabilidades concretas de nuestro gobierno revolucionario en problemas puntuales.
individuales y a veces grupales. Pero eso es distinto a decir que aquí hay una suerte de reversión, de proceso regresivo de la revolución para vendernos al capital internacional y al imperialismo, ¿no? Hay una suerte de tradición histórica Chávez. Yo eso lo rechazo de plano. Repito, separando una cosa del otro, porque los problemas existen y son reales, y tenemos responsabilidad en muchos de los problemas. Pero dicho esto, también es importante decir que ninguno de esos problemas se compara con la gravedad y profundidad del daño que le ha sido causado a este país por las sanciones y el bloqueo que Estados Unidos inició en 2014. No tenemos idea de la profundidad. Yo les voy a dar solo unos ejemplos, porque esta es sobre comunicación y no sobre bloqueo, pero yo siempre meto mi cuñita ahí como debe ser, ¿verdad? Hay cosas que se han dicho, que ha dicho el presidente, ya todas las hemos escuchado. Nuestro ingreso cayó en 7 años, 99%. Nuestro ingreso en divisas. Es decir, vamos a usar un término que está muy en común en las redes sociales también. Vamos a llamar nuestro ingreso en divisa el salario de la nación. Es decir, el salario de todos juntos cayó 99% en 7 años. Esa cifra no la ha sufrido ningún país del mundo y ninguno de los 30 países que hoy están bloqueados o sancionados por Estados Unidos. Y ninguno en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, esa sola cifra nos dice la profundidad del daño que se ha causado a nuestra economía y por qué ese daño se iba a reflejar necesariamente en nuestra calidad de vida, en nuestro salario, en la inflación, en los precios, en la escasez, en la caída del aparato productivo, en las caídas de las reservas internacionales o en el disparo del dólar, entre muchísimas variables, pero también se iba a reflejar en la caída de nuestros servicios de salud, en el aumento de la mortalidad materno-infantil, en el aumento de ciertas enfermedades que en Venezuela estaban bajo control en el año 2013, se ha reflejado en el deterioro de las infraestructuras de los servicios públicos. La vicepresidenta usaba una expresión muy gráfica. Y ayer, curiosamente, en una conferencia internacional, uno de los ponentes internacionales usaba, y me llamó la atención, exactamente la misma metáfora. Dijo el profesor Mark Weisbrot, ciudadano estadounidense, de un instituto de investigación de Estados Unidos. Lo que yo he visto en Venezuela en los últimos 5 años, no lo he visto analizando ningún proceso económico de ningún país del mundo, incluso en periodos de guerra. Y la vicepresidenta ha dicho, cada sanción contra Venezuela han sido bombas invisibles lanzadas sobre el pueblo venezolano, sobre la educación, sobre la salud, sobre el salario, sobre los servicios públicos. Porque cuando se impide a Corpo Elec comprar piezas y repuestos para reparar el sistema eléctrico, es una bomba sobre el sistema eléctrico. Cuando se impide a las hidrológicas comprar piezas y repuestos para mantenimiento o se le cancela contratos de mantenimiento para los sistemas de acueducto, son bombas sobre el sistema eléctrico. O cuando se bloquea el petróleo, son bombas sobre las refinerías. Son bombas invisibles, pero su efecto es exactamente el mismo. Perdón, no es el mismo. Es mucho más grave. Entonces, hablar de soberanía comunicacional, hablar sobre la necesidad de que este proceso se visibilice a través ¿de qué? De algo de lo cual la profesora Ana María viene hablando durante años. Es la producción de contenidos sobre nuestra realidad. Y decía, y lo conecto con lo que decía Jessica, con la maravillosa reflexión que ellos hicieron en Tatuí TV, con la transformación tecnológica y la transformación política interna para orientarse en este proceso. Nosotros no podíamos, decía Jessica, no podíamos mantener una señal al aire porque no teníamos recursos, porque el Estado no tenía recursos para darnos, decidimos convertirnos en una organización de comunicaciones utilizando los nuevos medios para decir las mismas cosas. Y a veces en la revolución es verdad, y eso es una reflexión que hay que hacer y hay una autocrítica que hay que asumir. Debido a la bonanza de los primeros años de esta revolución, nos acostumbramos en todos los sectores de la vida pública que el Estado debía sostener todo. Y lo que sostiene todo no es el dinero, que es muy importante en comunicación. Lo que sostiene todo es la conciencia. Entonces yo digo, para ir terminando, tratando de unir la reflexión que hacía la profesora Ana María con la maravillosa reflexión que hemos escuchado de la profesora Jessica de la experiencia de Tatuí, es que el país debe
comprendiendo su situación histórica, que las fuerzas revolucionarias, sus fuerzas académicas, sus profesores, sus estudiantes, sus alumnos, sus consejos comunales, comprendiendo la gravedad y la profundidad, visibilizándola, difundiéndola, y a partir de esa conciencia construir los caminos de lo nuevo. En el caso de un medio comunitario, ¿cuál es? Lo ha descrito muy bien Jessica: la defensa del pueblo, la repolitización del pueblo, la visibilización de sus luchas, sea contra el imperialismo o sea contra un alcalde ineficiente. Porque es la defensa del pueblo, porque en esa defensa del pueblo y en esa defensa de las luchas comunales y del pueblo llano y del pueblo humilde y del pueblo que está resistiendo y el que se ha visto más afectado por el bloqueo, está la defensa del proyecto, que no es solo la defensa del proyecto de Chávez, es la defensa del proyecto de todos y todas. Es el proyecto de Maduro, es el proyecto de los consejos comunales, es el proyecto del país soberano e independiente. Es el mismo proyecto. Yo ahí sí tengo una diferencia con algunos compañeros. Nosotros estamos defendiendo el mismo proyecto. Los proyectos se adaptan a circunstancias históricas, se ven afectados por circunstancias históricas. Y nadie quería en el 2013 que el comandante Chávez nos dejara. Y nadie en ningún país había pedido que se le dictaran las terribles medidas que hemos sufrido en estos últimos 6, 7 años. Pero la lucha por ese proyecto, por ese sueño, por esa construcción de lo nuevo, por ese de un país socialista, humanista, con equidad, con justicia, es la misma lucha de todos, que asumimos desde distintos espacios. Entonces yo creo que esta extraordinaria convención que le da a la bolivariana un papel, como siempre, de vanguardia en las reflexiones políticas, académicas, científicas sobre nuestra comunicación, debe seguir alimentando el debate sobre la comunicación. Hay muchas cosas que resolver y en primer lugar digo yo que he tenido alta responsabilidad en el Estado, desde el Estado mismo. Desde el Estado mismo. Pero la responsabilidad de la comunicación hoy es colectiva. Nosotros no podemos pretender de que somos autónomos porque tenemos una cuenta personal, pero cuando hay un problema comunicacional la culpa es del gobierno nada más. Si nuestro pueblo no está informado, si nuestro pueblo no está concientizado sobre el tema del bloqueo, si no hemos visibilizado los extraordinarios avances, porque aún en medio de estas circunstancias hay avances extraordinarios y notorios. Lo que está haciendo la Callada Peroica, lo que está haciendo los programas de semilla, lo que están haciendo nuestros científicos ante el COVID, que están produciendo medicamentos, que están siendo certificados en el mundo. El extraordinario esfuerzo que se está haciendo en el sistema de salud para sostener a uno de los mejores, entre los 3 países con mejor récord ante el COVID en este continente está Venezuela. Qué casualidad, Cuba, Venezuela y Nicaragua son los que tienen los 3 primeros lugares en el combate, en éxito al combate del COVID en este continente. Entonces, el esfuerzo por sostener una nación, una patria, por sostener un proyecto humanista, humanitario, socialista, de equidad, de justicia, sigue siendo nuestra base principal para sostener la soberanía comunicacional, para impulsar las capacidades comunicacionales de nuestro pueblo, para producir contenido y difundirlos eficientemente, porque no basta con producir contenido, hay que hacer que llegue. Yo creo que tenemos las posibilidades, yo creo que ha pasado suficiente tiempo para que esta reflexión cuaje y madure en nuestro pueblo, y desde cada espacio académico, político, comunal, comunero, institucional, contribuyamos todos a fortalecer esa identidad, a fortalecer ese proyecto y a seguir construyendo nuestro proyecto socialista. Gracias. Muchísimas gracias al viceministro William Castillo, de Políticas Antibloqueo, periodista e investigador, y que de verdad ha estado apoyándonos en el desarrollo de esta Convención de Comunicación Social y Tecnologías Libres con SOTIL. Seguidamente, nuestra rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Ulitas. Bienvenida. Gracias. ¿Será que por aquí? Sí, o este es más cómodo, está sueltito. Bueno, buenos días. De verdad, como dicen, pido permiso para retirarme la mascarilla, el tapaboca, es un poquito más fácil comunicarnos de esta manera. Gracias, profesora Ana María. ¿Perdón? No se escucha mucho. Sí.
Ah, ok. Estoy paranoica. Bueno, no saludar de verdad la presencia de las autoridades que nos acompañan acá en el salón, directores, directoras, profesores, las personas que están conectadas, que han venido acompañando esta tercera convención de comunicación social y tecnologías libres. Profesora Marinela, de verdad creo que ha sido un éxito, sobre todo la cantidad de temas que se han traído a la discusión, ¿no? Y tal como lo hemos visto el día de hoy, la importancia que reviste el tema comunicacional en el campo, digamos, de lo que en este momento creo que nos ocupa. Sin duda, como lo he dicho así con todas las letras, la defensa de la revolución bolivariana en el entendido justamente del acecho y del bloqueo al que hemos sido sometidos, ¿no? De verdad me han parecido muy interesantes tanto la intervención de la profesora Ana María, Jessica, por supuesto William Castillo, que nos trae justamente al centro. Y el centro en este caso creo está en lo que se ha dado en llamar la batalla comunicacional. Es decir, la comunicación es un campo de batalla, dicho dándole la vuelta, digamos, al concepto, ¿no? Y es un campo de batalla donde se cruza todo. Se cruza, por supuesto, lo cultural, lo que traemos, lo que nos imponen, lo que nos viene desde las grandes empresas de la comunicación o desde los grandes intereses imperiales, pero también lo cultural que como pueblo tenemos, lo cultural que hemos venido construyendo. Eso, y tenemos que entenderlo. Cuando decimos batalla comunicacional, no tenerle miedo también digámoslo así, al concepto de lo bélico que se genera allí en lo comunicacional, como refería a William, que decía la vicepresidenta, ciertamente las bombas que caen sobre cada uno de los aspectos o segmentos que se atacan o que se vulneran producto del bloqueo, también en lo comunicacional hay un campo bélico en el que nosotros nos estamos debatiendo diariamente. Y sobre eso tenemos entonces que agarrarnos o asumir la responsabilidad en lo académico como universidad, y creo que allí tenemos, profesora, una responsabilidad muy importante, que es justamente esa generación, esa producción de conocimiento y de herramientas o de insumos que nos permitan colocarnos a la vanguardia justamente de lo que ha significado esta batalla, valga la redundancia en este sentido, ¿no? Creo que nos corresponde asumir la responsabilidad de generar nuevas maneras también de establecer la comunicación, y nos corresponde también ya como universidad, como pueblo, como revolución, decir todas las cosas que se hacen, porque son muchas las cosas que se hacen y muchas las cosas que eventualmente se nos quedan en lo cotidiano porque no son invisibles hasta nosotros mismos por el ejercicio de la actividad diaria, pero que son fundamentales. Entonces, creo que tener conciencia de lo importante que es justamente la generación de conocimiento, por una parte, la generación de teorías, la generación de información valiosa para compartir, para difundir, es una cosa, pero también la conciencia de lo importante de las cosas que se hacen, no solamente en lo académico, sino en general en el campo de la revolución en este caso. Y por supuesto a través de todas las herramientas posibles, ¿no? Y todas las herramientas posibles son esas nuevas tecnologías que también hacen parte de lo que es esta convención. Estamos hablando de comunicación social y tecnologías libres. Entonces, todas esas herramientas que están allí, que están a la disposición, que son de un uso cotidiano, bueno, hay que hacer un uso consciente de esas tecnologías, y un uso, además, en el entendido que estamos en un campo de batalla. Entonces, esa conjunción de elementos creo que es lo que nos va a permitir avanzar y generar que esta convención
nos dé aportes justamente como universidad en lo académico, pero también como universidad para el país. Entonces, eso creo que es fundamental. Fíjate que esta convención, yo tengo aquí, lo quiero compartir con ustedes, no es reciente, entiendo que ya había sido una propuesta, pero que se concreta en este momento. Tiene en el campo de lo académico y de la transformación y el avance curricular la propuesta de la modificación del nombre del centro de estudios, pero que trasciende a la simple modificación de nombre, porque no es, ¿cómo se llama? ¿Y qué nombre le pondremos? Sino que justamente un ejercicio reflexivo producto de la construcción teórica que han venido trabajando y que han venido desarrollando. En ese sentido, quiero compartir la propuesta que ha elevado el centro de estudios y que me corresponde llevar entonces al Consejo Universitario, y que justamente, lo voy a leer como está establecido en el punto de cuenta. Se somete a consideración y aprobación del Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela el informe de avances en el marco del nuevo comienzo del Centro de Estudios de Comunicación Social en correspondencia al área académica, independencia científico-tecnológica, comunicacional y soberanía, en correspondencia a los objetivos planteados en el Plan de la Patria 2019-2025 y a la Agenda Económica Bolivariana y el fortalecimiento del modelo socioproductivo con énfasis en impulsar el logro de un desarrollo científico, la soberanía comunicacional y tecnología, siendo importante que el centro de estudios de esta área académica se denomine en lo adelante Centro de Estudios de la Comunicación Social y las Tecnologías Libres, como se ha denominado esta convención, digamos, para conjugar todos los elementos que allí están contenidos, ¿no? Me parece interesante, como les decía, más allá de la denominación misma, es que logremos efectivamente en esa revisión académica y en esa generación dos elementos fundamentales que son responsabilidad de la universidad como su razón de ser. Una, por supuesto, la formación de los nuevos profesionales con conocimiento y con unas capacidades y unas potencialidades para el desarrollo de lo que son estas áreas, pero por supuesto también la generación de las líneas de investigación. Y en el caso de las líneas de investigación, quiero también hacer la cuña, como corresponde, ¿verdad?, en lo que hemos venido trabajando de la cátedra antibloqueo, que nosotros hemos dicho, vamos a asumirnos como universidad en la posibilidad y en la potencialidad de generar aportes desde lo académico, en lo reflexivo, para establecer indicadores que nos permitan exponer ante el país, ante el mundo, ante nuestro pueblo y ante el mundo lo que han sido los efectos de esas medidas coercitivas unilaterales que significa el bloqueo al que ha sido sometida la patria. No es solamente la reflexión política, que por supuesto es necesaria y corresponde, cabe cada vez que como revolucionarios, como venezolanos, como universitarios, tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero también tenemos una responsabilidad en el campo justamente de lo académico de desarrollar indicadores, de desarrollar teorías, de desarrollar conocimientos propositivos que nos permita el intercambio con iguales, dentro y fuera del país. Entonces, lo hemos venido trabajando, la profesora Jennifer, vicerrectora territorial, ha estado muy de la mano con el avance en el tema de lo que puedan ser la generación de investigaciones desde la cátedra antibloqueo, más allá, otra vez, de la cátedra como espacio de encuentro e intercambio, sino como generación para aportes a los distintos aspectos que nos puedan ser útiles. Entonces, creo que ese es el aporte que la universidad en este momento tiene como rol fundamental en el marco, digamos, de la situación, de la coyuntura, una coyuntura extendida, porque no es tan coyuntural.
que nos ha tocado de alguna manera, ¿no? Entonces, para cerrar, bueno, agradecer por supuesto la participación de los que han sido nuestros ponentes, de lo que ha sido todo el desarrollo de esta convención. Me permito aquí un momentico, profesora, porque además han sido espacios muy importantes, distintos niveles de encuentros, simposios, conferencias, digamos, que se han manejado durante estos 4 días, todos los cuales están en un mismo perfil. Si nosotros nos sentamos y los revisamos, podemos visualizar que estamos en un mismo perfil, estamos en una misma orientación. Nos corresponde ahora sistematizar, aterrizar y trabajar en función de las cosas que aquí se han dicho, que aquí se han debatido, que aquí se han construido, ¿no? Y creo que una vez más, la comunicación como herramienta de combate es lo que nosotros tenemos que asumir responsablemente y verlo desde todos los terrenos y todas las perspectivas, todos los escenarios, porque todos son válidos, todos nos nutren y todos nos permiten avanzar. Eso es un poco la reflexión que yo quería compartir al cerrar esta convención, que creo que ha sido muy fructífera en términos de los debates que aquí se han dado en este sentido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la rectora Sandra Oblitas por su intervención y de verdad las palabras de agradecimiento a todo el equipo que ha estado trabajando en esta tercera edición de Consotil. Seguidamente tenemos a la profesora Marinela Vargas, viceministra para la transformación cualitativa de la educación universitaria. Ella es la directora del Centro de Estudios de la Comunicación Social y próximamente se va a denominar Consotil. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Consotil, yo quiero hacer un recuento de por qué y agradecer. Voy a partir de agradecer a la rectora Sandra Oblitas por la consideración, que ya creo que desde el año pasado llevo insistiendo, ¿no? Como una deuda al centro de estudios el poder hacer el cambio y su denominación. Pero más allá de eso, han sido un conjunto de acciones, elementos y avances académicos que se han generado, y yo en la apertura de la convención lo mencionaba. No ha sido sencillo en este proceso entender el área académica. Yo creo que es reflejo de todos los procesos transformadores, ¿no? Y dentro de la universidad, las áreas académicas nos permiten el desarrollo de conocimiento y una visión transformadora desde la universidad. El área académica de independencia científica y tecnológica, comunicación y soberanía, era un área que solo estaba abarcada o considerada desde la comunicación social. Pero sabemos que para lograr esa independencia necesitamos de otros aspectos, no solo comunicacionales, que permitan arropar y influenciar, desarrollar el conocimiento necesario para ello. En el año 2019 empieza ese proceso transformador donde ya no vemos solo el área abarcada desde la comunicación, sino que se incorpora la visión, o bueno, todo el proceso siendo reflexivo. En nuestra universidad nacen primero los programas de formación de grado y luego los centros de estudio. Eso, de alguna manera, fue un proceso un poco largo, el poder ir asociando todas las áreas de conocimiento en las áreas académicas. Creo que aún hay cosas por fortalecer y es reflexivo para nosotros, y las convenciones nos han permitido avanzar un poco más allá. Ese proceso de transformación partió de la misma reflexión del área académica. Ese proceso de reflexión del área académica nos lleva a ir argumentando algunos elementos, donde lo primero que hicimos fue la revisión de las líneas de investigación, ya que las mismas podíamos tener muchas denominaciones, pero los proyectos e investigaciones desarrolladas se concentraban en alguna de ellas. Ese proceso se concretó en la primera convención, donde ante muchas reflexiones no a favor de la unión
de las dos visiones de comunicación y tecnología no se veía, no se reflejaba. Ese proceso no duró mucho tiempo hasta la convención, la primera convención. Cuando ya empezamos a ver en el reflejo de cada una de las actividades, recuerdo que fueron 45 en 5 días y participaron, y nosotros pudimos presentar a nivel nacional más de 300 investigaciones, donde ahí se reflejó y coincidimos, empezamos a unar el camino de cómo era la articulación de la comunicación social con las tecnologías libres. Ese proceso no culminó ahí, porque bueno, nosotros de eso generamos, nos sumamos a varios aspectos que permiten fortalecer ello. En principio, creo que es un espacio de divulgación que además fue en conjunto con todos los centros de estudios que fueron las revistas científicas, donde nosotros desarrollamos, tenemos ya en construcción nuestra tercera edición de comunicación y tecnología soberana. Nuestra revista, a pesar del nombre largo, amorosamente, diría la profe Katia, la llamamos soberana. Y es esa construcción soberana, ¿sí? Soberana, ¿por qué? Porque buscamos que las tecnologías y la comunicación sean desde una visión soberana. Los escritos que están reflejados, los artículos, dentro de ellos van en construcción de esa soberanía. Es decir, si nosotros no somos soberanos, no seremos independientes. Y eso va hacia cómo desarrollar la tecnología y las comunicaciones que permitan esa soberanía, que nos lleven a él. Es ahí donde empezamos todo ese proceso. La pandemia nos dio un vuelco y en la segunda edición de Consotil los enfocamos en ver cómo desde la pandemia la visión comunicacional y tecnológica, en junio del 2020, dimos cómo las tecnologías y la comunicación transformaron la cotidianidad de todos. Todavía se mantiene, pero esa visión pandemia, de hecho, una de las áreas temáticas del 2020 fue ¿cómo es? Una construcción o el cómo nosotros visualizamos el pospandemia. En el pospandemia quedó un poco dormido, porque sabemos que la pandemia no es algo que pudiéramos haber pensado que duraban una cuarentena. A nosotros nos decían cuarentena, pensábamos 40 días y ya esto acabó. Ya nos vamos a 1 año y medio. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, para esta tercera convención, dentro de las áreas que establecimos para el desarrollo de la convención, no solo nos quedamos con esa visión, sino también, y que se me traspapeló aquí el asunto, las áreas temáticas, sí, eso es lo que estoy tratando aquí entre mis papeles, de poder, aquí está, de poder concentrar. La convención siempre reúne, hemos tratado de desarrollar los eventos que en sus diferentes ediciones puedan ir construyendo consecutivamente. Ejemplo, este tercer coloquio. Recuerdo que fue un debate primero, en el primer coloquio, cuáles eran las concepciones de las diferentes visiones de la construcción de las soberanías. Me acuerdo, soberanía en salud, soberanía comunicacional y tecnológica. Entonces ahí es donde podemos construir esa visión. Después, segunda edición, otro proceso. Y aquí nos encontramos en este momento donde el bloqueo criminal lleva a la necesaria visión de poder ver desde la comunicación cómo dar, y yo me quedé dentro de todo lo que hemos compartido de la cátedra, porque la cátedra antibloqueo nace en la Bolivariana, pero se extiende en todas las universidades y de hecho en este momento ya superamos, participan 5 universidades de las cátedras y ya hemos hecho la inauguración y he compartido con el viceministro la inauguración de las cátedras de las diferentes universidades. Y de ahí va construyéndose esa visión de investigación dentro de cada uno como un aporte. Y recuerdo que en una de las conferencias donde el viceministro planteaba que debemos ir al cómo en nuestra cotidianidad entender y superar el bloqueo. Es ahí donde nosotros podemos, en gran medida, poder avanzar. Es ahí donde los diferentes eventos en sus diferentes ediciones
desarrollan una cantidad de elementos que han fortalecido las diferentes áreas de la convención, donde esas áreas no quedan dormidas en la convención que se desarrolla en 4 días, sino que esas áreas se incorporan a la investigación dentro del centro de estudio. Por tanto, las reflexiones son parte del inicio de la investigación, porque eso es lo que nos lleva a un 2022, a un Consotil 2022. Es decir, si nosotros vamos construyendo una visión de tecnologías de información libre, que de hecho eso va avanzando en una visión más consciente de cómo desarrollamos tecnologías que nos lleven a un proceso emancipador y transformador, es ahí donde nosotros podemos profundizar en cómo ver también la comunicación. Y no solo aisladamente, sino en nuestro contexto y nuestra visión y cultura de nuestro país. Entonces, creo que la visión o los elementos que van inmersos en una convención no quedan en 4 días. Es ahí donde nosotros, durante todo este proceso, o estos 4 días que llevamos de convención, participamos en poder. Nuestro tema central de este año ha sido comunicación y tecnologías soberanas, una mirada insurgente, porque nosotros ante el bloqueo, ante la situación de guerra, lo planteaba la profe Jessica, lo planteaba Ana María, y durante los 4 días quienes han sido parte de todas las ponencias, lo que buscamos es ser insurgentes, porque es la manera de cómo nosotros superar el bloqueo. Las acciones criminales, por ejemplo, las que son noticias en este momento, que Venezuela el pago de las vacunas fue bloqueado. Es ahí donde hay un ataque a una bomba a la salud de nuestro pueblo, donde nosotros hemos tenido grandes avances, pero donde esas acciones no permiten continuar. ¿Y eso a qué se debe? A un éxito de una jornada de vacunación al pueblo venezolano. Cuando empezó a darse una vacunación masiva, llegaron las primeras vacunas y todo el mundo dijo, aquí nadie se está vacunando. Era un silencio. Y permitió llegar un conjunto de dotaciones o de todo el proceso de recepción de las vacunas. Empieza la vacunación masiva y ahí ya se bloqueó el pago. Entonces es ahí donde cae una bomba. Yo coincido con esa visión. Desde esa mirada insurgente se desarrolló el segundo simposio de tecnologías libres para la emancipación. Ahí fue nuestra actividad internacional. Durante la convención participaron compañeros de Ecuador, quien llevan un laboratorio de software, y compartimos con Philippe Bolam, que es un francés, pero está residenciado en Colombia. La visión, por supuesto, desde Venezuela fue partícipe o dada desde el Centro Nacional de Tecnologías de Información, CNTI, que siempre ha sido parte de Consotil en esa reflexión de cómo construir y desarrollar las tecnologías de información libre. Les puedo decir de ese simposio que el aporte o el momento donde nos encontramos en el desarrollo de tecnologías tiene un vuelco para ir a la vanguardia de una visión de incorporación del arte y la cultura al desarrollo de las tecnologías. Es decir, desde los espacios creativos causados en su gran medida por las cuarentenas y la pandemia, se está desarrollando una cultura de poder llevar el arte desde las tecnologías. Es decir, la visita a un museo virtual, la incorporación de unos elementos que permitan ir identificando. Cuando para nosotros necesitamos medios y redes para comunicarnos, ahorita la visión mundial de estos países va a cómo intercambiar el arte. Yo creo que ese es un punto de reflexión. A mí de verdad me llamó muchísimo la atención el hecho de cómo podemos. Nosotros desde el Centro Nacional de Tecnologías, el CNTI, se presentó el desarrollo de Canaima y cómo Canaima ha impactado, ¿verdad?, como una visión de desarrollo de nuestro sistema operativo que permita también llevarnos a una independencia tecnológica,
¿qué lleva eso? Ah, bueno, no solo se queda un computador de escritorio, sino que va una canaimita y va arropado por un conjunto de elementos. Al ser esto tan amplio, yo planteé de que no lo dejáramos en estos días, sino que los eventos, estos y otros, dentro de la convención, continuaran durante este año y que en el 2022 nosotros podamos tener las reflexiones de construcción que hemos hecho, a fin de poder tener los intercambios de investigación en conjunto con todos los que participaron y permitan afianzar ese proceso de investigación que se da en nuestro centro de estudios, es decir, un poco fortalecer. Hay elementos donde ya conectarse, y es una reflexión muy personal, conectarse a una videoconferencia ya es como una carga. Ya buscamos otras alternativas de poder intercambiar. Y compartiendo un espacio con el viceministro para tener una coincidencia, nosotros fuimos a una universidad donde teníamos toda una complejidad de conexión, pero teníamos 50 personas al frente y teníamos una cámara. Y tomamos la decisión de ir continuamos, se graba y se retransmite, porque tenemos un público que además era la propia universidad presentando su experiencia. Entonces ahí creo que tenemos como no, pudiera ser una disputa entre cómo masificar lo que hacemos, pero también limitar en dónde estamos. Entonces ahí, ante eso, yo planteo desde el centro de estudios que estos eventos no cierren en 4 días, sino que sean continuos, y así vamos a ir reconstruyendo. De ahí tenemos las 10ª jornadas de reflexión como un espacio de la reflexión, una visión desde la educación multimodal, que ha sido en tiempos de pandemia la visión que hemos podido adaptar desde el plan Universidad en Casa a fin de dar prosecución a la educación universitaria de nuestro país. Participaron quienes han sido un pilar fundamental en lo que es el plan de formación de Universidad en Casa, el plan de formación docente, quienes hemos construido y poder generar herramientas para los docentes a nivel nacional, y como este espacio, desde el núcleo de investigación de tecnologías y educomunicación del centro de estudio, es una reflexión de cuáles son esas herramientas que debemos incorporar para poder construir la concepción de multimodalidad de nuestro país, que además está siendo presentada ante las autoridades del Consejo Nacional de Universidades como un reglamento que permite organizar y direccionar la política de la multimodalidad, una visión de educación universitaria. Es ahí donde, dentro de otros elementos, y creo que es muy importante, la rectora justo me pidió reportes sobre ello, y ha sido la entrega de los certificados de locución. Ante este proceso de cultura digital, nosotros hemos podido generar, ante autorización de la rectora, generar estos certificados, que no es más que la validación de un curso que tiene alta data y que era una deuda por no poder generar un papel que identificara el logro que es culminar el curso. Ahí donde, gracias, y reitero lo planteado en la inauguración de la convención, a los equipos de la Dirección de Tecnologías y de Comunicaciones de la universidad, se generó valga la redundancia, un generador de certificados donde los participantes puedan, a través de su cédula, generar el certificado y ya obtenerlo. Tenemos participantes desde Bolívar al Zulia, que distribuirlo sería toda una complejidad y en tiempos de pandemia mucho más. Esto nos permite poder cumplir con ese requisito que requieren las personas que se están certificando como locutores desde nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela. Eso lleva a poder avanzar y es un aporte desde la convención y desde el Centro de Estudios para la Dirección de Producción y Recreación de Saberes, para la generación de certificados en todos los estudios no conducentes a grados de la universidad, que permita
poder reducir las dificultades en cuanto a la generación de certificados. Es ahí donde nosotros, eso creo que es importante resaltar. Así como los eventos y actividades, nosotros mantuvimos, que ha nacido desde la convención, es nuestra expresión gráfica de las actividades a través de fotografías, como parte del diplomado de fotografía del centro de estudios, que es el Dilo con Foto. En este caso, nosotros estamos hablando de una narrativa fotográfica y la hemos denominado Relatos Visuales de la Pandemia. Y es ahí donde la expresión de cualquiera de nosotros, a través de nuestros teléfonos celulares, a través de cualquier medio, podamos difundir esa foto que identifica la situación que vivimos actualmente desde nuestras cotidianidades. Y eso ha permitido, a través de las redes sociales de la convención, poder interactuar con esa expresión gráfica que cada uno puede presentar. Nosotros eso vamos a extenderlo una semana más para poder mostrar en galería fotográfica todo el conjunto de aportes gráficos que se han dado. Asimismo, creo, es decir, tenemos un aporte de desarrollo que además es desde la dirección de la universidad, donde participan estudiantes y egresados del PFG Informática, pero también desde la comunicación poder mostrar gráficamente las realidades en pandemia. Es ahí donde estos conjuntos de actividades, eventos que se desarrollan en 4 días reflejan el quehacer de la convención, pero también cómo se proyecta y a qué apuntala. Y creo que reitero el agradecimiento desde el centro de estudios, el poder valorar y considerar el cambio el cambio y la incorporación de las tecnologías libres y reunirlas con las comunicaciones para poder nosotros afianzar esa relación, esa vinculación, tecnología-comunicación, que permita fortalecer todos estos elementos que no quedan aquí, que se construyen unas memorias de reflexión para nuestra universidad y para nuestro país, como medio y aporte al conocimiento. Y no está desvinculado de lo planteado como la cátedra. Por eso este coloquio, los aportes que aquí se han dado, nosotros los sistematizaremos en las memorias, los haremos llegar al Observatorio Antibloqueo como un aporte comunicacional a la visión desde la cátedra y que permita tener un aporte de construcción de investigación a nuestro país en visión de lo planteado hoy y durante la convención. Es decir, las memorias de la convención son nuestro aporte desde el Centro de Comunicación Social y las tecnologías libres a la cátedra antibloqueo, al observatorio, que permita a gran medida ir avanzando, identificando cuáles son los elementos a profundizar a fin de fortalecer la soberanía de nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en este espacio, a todos los que han sido parte desde el Trascámara, que también es válido. Los apoyos tecnológicos actualmente son de grandes equipos que permiten hacer esta transmisión, que pareciera algo cotidiano, pero requiere de grandes esfuerzos, así como ha sido durante los 4 días. Y bueno, los 2 aportes que hoy presentamos también son desde la Dirección General de Cultura de la universidad, como un aporte cultural, ya no en presencial, en vivo, sino a través de un video que nos permite hacer el cierre de la convención con un canto para nuestro pueblo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos esperamos en el próximo Consotil 2022.